Buenas, hoy vamos a avanzar con la unidad 2, la clase teórica sobre radiación. También tendremos algunas clases prácticas en este mismo formato para resolución de ejercicios. Estos son los temas de esta unidad que están contemplados en el programa. Para mayor información pueden entrar en el programa de la asignatura para ir viendo tema por tema y me pueden consultar al respecto. Este esquema me gusta siempre mostrarlo para observar cómo a lo largo del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol va modificándose o cambiando el ángulo que denominamos declinación solar, que es aquel ángulo que forma la proyección, que se ve acá en una línea negra, la proyección del plano del ecuador con respecto a los rayos solares que se ven con una línea verde. Ese ángulo se denomina declinación solar y cambia desde un mínimo de 23,5 negativo en el solsticio de verano de nuestro hemisferio. Se considera negativo cuando los rayos solares inciden por debajo del ecuador, hasta un máximo de 23,5 positivo en nuestro solsticio de invierno. La imagen de la derecha sería la ubicación de la Tierra del lado derecho. También se ve la inclinación del eje terrestre con respecto a la vertical o a la línea de 90 grados con el plano de, de la eclíptica. Esta diapositiva que tiene esta animación, lamentablemente no la pueden ver desde aquí, yo se las voy a tratar de subir para que ustedes vayan haciendo clic ahí abajo donde está el símbolo de play, para que puedan ir viéndolo en la medida que yo voy hablando, porque si no, no se graba como debería grabarse. En esta animación vamos a observar en las distintas estaciones del año, viéndose en este momento el equinoccio de otoño, o nuestro equinoccio de otoño para nuestro hemisferio, donde se ve claramente cómo la mitad de la Tierra está iluminada y la línea de separación respecto a la zona oscura, la zona que no recibe iluminación directa del Sol, coincide esa línea de separación de la parte iluminada respecto a la oscura con el eje de rotación terrestre. O sea, el eje de rotación pasa por esa zona delimitada entre la parte oscura y la parte iluminada. Pasando luego a lo que sería el solsticio de invierno del hemisferio sur, cuando los rayos solares inciden perpendicularmente en el trópico de Cáncer, esto es en la línea verde que se encuentra por encima del Ecuador. El Ecuador está en negro, la línea verde sería el trópico de Cáncer. En este momento los rayos inciden perpendicularmente en esa línea, por encima del Ecuador, y también se puede ver que el casco polar norte se encuentra con 24 horas de luz a lo largo del día, no presentándose en momentos dentro del día en el cual no reciba luz solar directa. Lo contrario sucede en el hemisferio sur, en el casco polar sur, donde no recibe en ningún momento del día luz solar directa. Luego, en la medida que nos acercamos a lo que sería el equinoccio de primavera, nuevamente tenemos que el eje terrestre, el eje de rotación terrestre, coincide con la zona delimitada entre la parte oscura y la parte iluminada de la Tierra. Y bueno, es otro equinoccio. Recuerden que equinoccio implica o significa noches iguales. Esto quiere decir que en todo el planeta tenemos una noche de 12 horas y que es equivalente. Lo mismo sería decir que en todo el planeta tenemos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Y por último, cuando nos acercamos al 21 de diciembre o solsticio de verano para el hemisferio sur, los rayos solares incidirán perpendicularmente en el trópico de Capricornio, que tiene una latitud de 23,45 grados sur, dejando completamente oscuro el casco polar norte y 24 horas de luz en el casco polar sur. Acá hay un esquema que muestra que los rayos solares inciden perpendicularmente en el trópico de Capricornio en este momento. Hay 24 horas de luz, lo que yo les estaba diciendo, en el casco polar sur, y 24 horas de oscuridad en el casco polar norte. El Ecuador recibe 12 horas de luz. Esto ocurre en esta latitud en el Ecuador a lo largo de todo el año. No cambia las horas de luz que recibe. Por último, nuevamente, volviendo al comienzo de la animación, al equinoccio de marzo,
donde todo el planeta recibe 12 horas de luz y 2 horas de oscuridad a lo largo del día, y los rayos inciden perpendicularmente en el ecuador. A continuación vamos a definir los procesos de transferencia de calor, partiendo por la que más está relacionada con esta unidad, que es la radiación. Es uno de los 3 procesos de transferencia de calor y es particularmente aquel que no requiere de materia para propagarse. O sea, la radiación puede transmitirse a través del vacío y es de hecho lo que ocurre con la radiación solar que llega hasta la Tierra. Los otros procesos de transferencia de calor son los procesos de conducción, que son procesos relativamente de mayor lentitud. Se dan entre dos cuerpos que se encuentran en contacto, transfiriéndose calor de aquel cuerpo que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Y por último están los procesos de convección, que son aquellos que se dan en fluidos como el aire o el agua, donde hay mezcla de materia de distintas temperaturas, generándose una transferencia de calor desde los lugares de mayor temperatura hacia los de menor temperatura. En este ejemplo ocurriría con el agua en contacto con la parte inferior de la olla, se calentaría y por convección se mueve hacia la parte de arriba que tiene menor temperatura, generándose mezcla y transfiriendo calor desde abajo hacia arriba. Esto se da en los océanos por las turbulencias y las mezclas de las capas más profundas con las más superficiales, como corrientes marinas desde latitudes de mayor temperatura a latitudes más bajas hacia latitudes más altas por corrientes oceánicas, y por los vientos a lo largo y a lo ancho del planeta también. Los vientos transmiten o transfieren masas de aire de mayor temperatura hacia regiones donde la temperatura es menor y generan también un proceso de transferencia de calor. En esta diapositiva se puede ver un supuesto a la izquierda del Sol sin explosiones solares, o sea, una cantidad de energía constante emitida por el Sol, y a la derecha las explosiones solares, lo que realmente ocurre, que es una variable más que puede generar repercusiones en el clima terrestre. De hecho, en 2003 hubo un caso particular, en octubre de 2003, de explosiones solares con valores sin precedentes que generaron distintos problemas en las comunicaciones e incluso en algunos aeropuertos, que bueno, si quieren más material al respecto podemos disponer del mismo. Pasamos ahora a definir lo que son las ondas electromagnéticas a través de las cuales se propaga la radiación solar o cualquier tipo de radiación, donde podemos definir a la longitud de onda como la distancia que hay entre dos crestas. Abajo tenemos algunas unidades de conversión de unidades de distancia que comúnmente se utilizan en ondas, y la ecuación abajo de la frecuencia de una onda electromagnética, que es igual a la velocidad de la luz dividido la longitud de onda. Por lo tanto es inversamente proporcional a la longitud de onda. Ondas más cortas tienen mayores frecuencias y viceversa. A su vez veremos que ondas más cortas están asociadas a energía de mayor intensidad. En línea con lo antedicho podemos ver cómo en la figura de arriba a la izquierda, en la medida que nos vamos hacia la izquierda tenemos ondas más chicas de mayor intensidad energética, partiendo de los rayos gamma de apenas 0,1 milésima de nanómetro hasta ondas de más de 100 metros como son las ondas radiales. Dentro de este espectro electromagnético tenemos lo que es el espectro visible, entre 400 y 700 nanómetros aproximadamente, desde el violeta hasta el rojo, que es donde se produce el pico de radiación solar. Vamos a verlo más adelante a qué se debe esto. A su vez, el espectro electromagnético se puede dividir en ondas cortas, las que se encuentran desde los 700 hacia abajo, 700 nanómetros hacia abajo, o sea, incluye el espectro visible, y las ondas largas, que serían desde el infrarrojo en adelante. Parte del espectro visible, o sea, dentro del espectro visible se encuentra la radiación fotosintéticamente activa, o sea, aquella que pueden utilizar las plantas para realizar el proceso de fotosíntesis. Pasamos ahora a definir la constante solar. Siempre que hablemos de radiación estamos hablando de unidad de energía por unidad de superficie por unidad de tiempo. La constante solar sería la cantidad de energía que llega a un plano perpendicular a los rayos solares, considerando la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Ya veremos más adelante, una de las leyes de radiación describe cómo disminuye la energía que llega a una determinada ubicación, la energía proveniente de un cuerpo emisor,
cómo disminuye en la medida que esa distancia se agranda. Es así que la constante solar, que es la que llega a este plano perpendicular, se define como 1366 watts por metro cuadrado, o sea, 1366 joules por segundo por metro cuadrado. También equivalente a 2 calorías por minuto por centímetro cuadrado. Pasamos ahora a definir la radiación astronómica como aquella radiación que llega, o sea, energía que llega por unidad de tiempo, por unidad de superficie, pero no en un plano perpendicular en este caso, sino en un plano que sea paralelo a la horizontal de una latitud en particular. O sea, esta radiación astronómica, que es la cantidad de energía que llega en un día a cada una de estas latitudes, se toma sobre un plano que no es perpendicular a los rayos solares. Por ende, debido a la ley de coseno o ley de Lambert, que vamos a ver más adelante, llegarán con menor intensidad a este plano. Acá tenemos en detalle cómo son los valores de radiación astronómica para las distintas latitudes. Verán que en el Ecuador los máximos se dan en los equinoccios. Esto es porque en ese momento los rayos solares inciden perpendicularmente en esta latitud. Mientras que en las latitudes cercanas a los trópicos y desde los trópicos hacia abajo, en el hemisferio sur hacia el polo y en el hemisferio norte hacia el polo norte, los máximos de radiación se darán en los respectivos solsticios de verano. Pasaremos ahora a definir la heliofanía teórica como la cantidad de horas de luz que llegan un día en particular a una determinada latitud. Y heliofanía efectiva como la cantidad de horas de luz en un día que efectivamente se recibe en una determinada ubicación geográfica, en la que surge de descontar a la heliofanía teórica la interrupción que se da fundamentalmente por nubosidad, aunque también podría deberse a otros fenómenos como polvo, tierra o erupciones volcánicas. Y heliofanía relativa vendría a ser la relación o el cociente entre la heliofanía efectiva y la teórica, tomando valores de 0 para un día totalmente nublado y valores de 1 para un día completamente despejado. Por último, vamos a definir crepúsculos y fotoperíodo. Los crepúsculos, las fracciones de horas de crepúsculo son aquellas que se dan entre la salida del sol y cuando el sol se encuentra 6 grados por debajo del horizonte. Esto es importante ya que las plantas pueden censar desde el momento en que en que se encuentran los crepúsculos como horarios de día. O sea, las plantas pueden censar la suma de la heliofanía teórica más los crepúsculos a la hora de definir la longitud del día, y esto genera respuestas fisiológicas considerando el fotoperíodo y no la heliofanía. O sea que los crepúsculos son importantes a la hora de definir la longitud del día, que pueden ser censadas por los fotorreceptores de la planta. En esta figura podemos ver cómo varía la heliofanía a lo largo de las latitudes para el hemisferio norte, viéndose como el casco polar norte, que comienza a partir de los 66,5 grados, recibe 24 horas de luz en el solsticio de junio, o sea, nuestro solsticio de invierno o el solsticio de verano del hemisferio sur, y como sucede lo contrario para el 21 de diciembre, donde estas latitudes ya presentan 0 horas de luz. Este gráfico en realidad puede ser interpretado para ambos hemisferios porque tiene una doble escala. La escala de la derecha se la puede considerar para el hemisferio sur. Esto quiere decir que se ve los 66,5 grados de latitud sur tendrán 0 horas de luz el 21 de junio. Y lo contrario sucederá para el 21 de diciembre. En esta diapositiva vamos a ver lo que es la trayectoria solar. Fíjense, para una persona donde el cenit sería el punto que se encuentra perfectamente arriba a 90 grados y podemos ver cómo el sol en el solsticio de verano no sale perfectamente del este, sino que sale del sureste y se pone en el suroeste, teniendo para este momento del año la máxima altura del sol, que sería el ángulo que forma el sol con la horizontal, con el norte. El otro momento sería el solsticio de invierno, con una mínima altura del sol para esa latitud. Y fíjense que el sol ya no sale del sureste, sino que sale del noreste y se pone en el noroeste, teniendo para este momento del año la mínima altura del sol. Y luego tenemos un punto medio en los equinoccios, donde el sol se encuentra a una altura intermedia entre máximo y mínimo. Y en este momento del año sí, el sol sale perfectamente del este y se pone perfectamente en el oeste.
Acá sería un ejemplo para una latitud en particular, con 3 valores de altura del Sol, desde 29,7 grados hasta 76,5 grados, para el solsticio de invierno y de verano respectivamente. Cada una de estas fechas tiene una altura del Sol o ángulo de altura del Sol asociado. Acá vemos cómo se define la fórmula de altura del Sol. La misma se calcula como 90 grados más la diferencia entre la latitud, que para nuestro hemisferio toma valores negativos, y la declinación solar, que a lo largo del año, como vimos y veremos más adelante en el práctico, toma valores entre 23,5 negativo y 23,5 positivo. En esta diapositiva veremos qué puede suceder con la radiación incidente una vez que ingresa a la materia, en este caso sería a la atmósfera. Los rayos solares pueden ser dispersados, esto es por las partículas de aire, lo cual genera que se dispersen todas las direcciones, y lo que genera este proceso de dispersión es que dispersa para distintos lugares o de manera diferencial las distintas longitudes de onda. Y sobre todo, debido al tamaño de las partículas, se dice que generalmente se dispersa con mayor eficiencia o en mayor cantidad o en mayor grado las longitudes de ondas de color azul. Es por eso que vemos el cielo de color celeste. Otro proceso que puede sufrir la radiación solar al incidir a la atmósfera es la reflexión, esto es reflejarse hacia el espacio. Fíjense que hay un cambio de ángulo donde lo que se considera para este proceso es que en el proceso de reflexión no hay una modificación de la longitud de onda. O sea, cada longitud de onda que es reflejada lo hace en su mismo valor. También puede ser absorbida por la atmósfera, esto pasa o sucede particularmente con el ozono, que absorbe la longitud de onda ultravioleta, o puede ser transmitida a través de la atmósfera. Fíjense que hay un cambio de ángulo en la medida que los rayos solares inciden o ingresan y son transmitidos a la atmósfera. Esto lo vamos a ver más adelante y los efectos que genera. Por último, la atmósfera, como cuerpo o materia con temperatura superior al 0 Kelvin, veremos más adelante, emite radiación en todas las direcciones, no solo hacia arriba como se ve en este esquema. De esto resulta que de cada 100 unidades de energía que ingresan al tope superior de la atmósfera, solo 51 son absorbidas por la Tierra. En realidad llegan 55 a la Tierra, pero en promedio 4 son reflejados, como se ve a la izquierda, y por ende solo 51% es absorbido por la superficie terrestre. 19 unidades serían absorbidas por la atmósfera y las nubes, y 30 unidades son reflejadas hacia el espacio. Compuestas estas 30 unidades por 4 provenientes de la reflexión terrestre, por el albedo terrestre, 20 provenientes de la reflexión por parte de las nubes, y 6 provenientes, en realidad no por un proceso de reflexión, sino por un proceso de dispersión. Scatter es dispersión en inglés, son dispersiones por parte de la atmósfera. Esto es lo que les decía que sucede cuando es transmitida la luz solar a lo largo de la atmósfera. Fíjense que sucede en un vaso de agua. Esto seguramente lo habrán apreciado alguna vez cuando hay un sorbete en un líquido transparente. Se puede ver como si estuviese desviado y la realidad es que el sorbete sigue siendo recto. Es un efecto visual que sucede al pasar la luz o un haz de luz por de un medio a otro. Esto es lo que podemos ver cuando la incidencia es a 90 grados, o sea, en el cenit, una estrella que está en el cenit, no se ve ningún tipo de desviación, pero sí se ven desviaciones cuando un haz de luz pasa del vacío a la atmósfera. Y fíjense que la verdadera posición, la actual position de la estrella, estaría por debajo de la que aparentemente el observador ve. Lo mismo sucede con la salida del sol. Cuando nosotros estamos viendo el sol en un ocaso o en una salida del sol, en un amanecer, en realidad el sol todavía no está por encima del horizonte. Pero por este efecto de transmisión que sucede, hay como los rayos solares se dice como que doblasen, en inglés se habla de bending, como que hubiese una desviación de los rayos solares debido al
al paso por la atmósfera. Por ende, nosotros vemos el Sol antes de que realmente el Sol se encuentre por encima del horizonte. Pasemos ahora a ver algunas leyes de radiación. La primera ley que vamos a ver es la ley de Planck, que define que todo cuerpo que tenga una temperatura superior a los 0 grados Kelvin emite radiación. El Sol, la Tierra, la atmósfera, los polos, los seres humanos, cualquier animal, la vegetación, emite radiación por el solo hecho de tener temperaturas superiores a los 0 grados Kelvin. Ahora, cuánta radiación emite un cuerpo dependerá ya de la ley de Stefan Boltzmann, que establece que un cuerpo emitirá un valor definido por esta ecuación, que es la multiplicación entre la emisividad de ese cuerpo, que va de 0 a 1, por una constante de Stefan Boltzmann, por la temperatura elevada a la cuarta. Esto quiere decir que si la temperatura de un cuerpo pasa de 300 grados Kelvin a 600 grados Kelvin, esto es, la temperatura se duplica, la emisión de ese cuerpo se multiplicará por 16, o sea, hay una relación exponencial. Pasaremos ahora a definir la ley de desplazamiento de Wien. Esta ley fue enunciada en 1896 y establece que la longitud de onda de máxima radiación en la cual emite un cuerpo tiene una relación inversa con su temperatura. Podemos ver aquí que el Sol emite en su máxima radiación en el espectro visible con una temperatura de 6000 grados Kelvin, mientras que la Tierra, con una temperatura más cercana a los 300 grados Kelvin, tiene su pico de radiación, de emisión de radiación en los 10 micrones. Por eso siempre decimos que el Sol emite fundamentalmente radiación de onda corta, mientras que la Tierra fundamentalmente emite radiación de onda larga. Acá podemos ver con claridad el espectro visible y bueno, podemos ver cómo el Sol, que tiene 6000 grados Kelvin de temperatura media, se ve fundamentalmente en los colores amarillos. Pasaremos ahora sí a definir la ley del coseno o ley de Lambert, que establece que en la medida que los rayos con un haz de luz incide de manera oblicua, este mismo haz debe distribuirse en mayor superficie, por lo tanto lo hará con menor intensidad. El coseno del ángulo, que en este caso plantea el ángulo que forman los rayos solares con la vertical, partiendo de 0 grados arriba a la derecha, ese coseno de 0 grados equivaldría al seno de 90 grados, si en esa situación la altura del Sol la deberíamos considerar en 90 grados. Ahora, si los rayos solares inciden con 30 grados respecto a la vertical, esa altura del Sol sería de 60 grados. Es decir, la ley del coseno establece el ángulo de referencia como aquel que se forma entre los rayos solares y la vertical, que sería el complemento de la altura del Sol. Por ende, podemos calcular la intensidad de los rayos solares como la intensidad que tienen un plano perpendicular a esos rayos multiplicado por el seno de la altura del Sol. Y es la responsable esta ley de que en la medida que nos alejemos del ecuador hacia los polos, los rayos solares incidirán cada vez más oblicuos y por ende con menor intensidad. Esta otra ley es la que establece cuánto disminuye la intensidad de la radiación con la distancia entre el cuerpo emisor y el cuerpo receptor de la misma. Básicamente hay una relación donde la intensidad con la que llega esa energía será igual a la intensidad en origen dividido la distancia al cuadrado. Y esta ley se da a partir de una distancia de 5 veces o más el diámetro del cuerpo emisor. Pasamos ahora a definir qué sucede en la atmósfera. Sabemos que en la atmósfera se dan las manifestaciones del tiempo y del clima, que a su vez cumple un rol fundamental en la regulación de la temperatura terrestre y que está formada por gases, partículas sólidas y partículas líquidas en suspensión. Todas estas unidas a la Tierra por la fuerza de la gravedad. Pasamos a ver la composición de la atmósfera. Fíjense que un 78% o más de la misma es nitrógeno y casi un 21% es de oxígeno. O sea que entre estos dos gases componen más del 99% de la atmósfera. El resto de los gases, si bien su participación es mucho menor, tiene injerencias incluso mayores que el oxígeno o el nitrógeno, que no son gases de efecto invernadero, como ser el dióxido de carbono, el metano o el vapor de agua, que si bien su proporción en la atmósfera es muy baja,
pueden ser importantes sus repercusiones en lo que es el efecto invernadero. Fíjense que el dióxido de carbono anda o ronda en valores de 350 partes por millón, o sea, menos del 0,1%. Tenemos el vapor de agua, como les decía, y también los aerosoles, como parte de la atmósfera. Podemos ver aquí lo que es la atmósfera y la irradiación terrestre, o sea, cómo se comportan los gases de la atmósfera en lo que respecta a la absorción de la radiación solar. Fíjense que la atmósfera es prácticamente transparente a la radiación solar, o sea, hay muy poca absorción de las radiaciones solares en el espectro visible, apenas un poco de oxígeno y de ozono son responsables de parte de esa absorción, pero prácticamente se podría decir que la atmósfera es transparente al espectro visible. Y luego hay lo que se denomina como ventana atmosférica para la radiación infrarroja, que es entre los 8 y los 10 micrómetros, donde hay una ventana en la cual hay muy poca absorción de estas longitudes de onda que permite la salida de las emisiones terrestres en este rango de longitudes de onda. Pasaremos ahora a definir radiación global, que es aquella energía que llega por unidad de superficie y de tiempo a la superficie terrestre, luego de que los rayos solares han sufrido los procesos de dispersión o reflexión a lo largo de la atmósfera. Se la puede descomponer en radiación solar directa y radiación solar difusa. La directa es la que llega directamente y la difusa es la que llega luego de sufrir algunos procesos de dispersión y de reflexión a lo largo del paso por la atmósfera. Y se la puede calcular o estimar a partir de la multiplicación de la radiación astronómica por un factor conocido como factor A, 0,18. Este puede cambiar a lo largo de los distintos puntos geográficos, se valida y se calibra para cada lugar. Y un factor B, que en este caso 0,55 tomamos nosotros, por la elefanía relativa. Estos son los que venimos usando, si bien en realidad hay algunos trabajos que dan algunas variaciones de estos factores más cercanos a 0,21 en el factor A y cercano a 0,55, pero puede ser un poquito menos, dependiendo del momento del año para el factor B. La elefanía relativa, recuerden que es la relación entre la elefanía efectiva y la elefanía teórica, que puede variar entre 0 para un día completamente nublado y 1 para un día completamente despejado. Esto quiere decir que en un día completamente despejado, la radiación global será un 73% de la radiación astronómica. O sea que hay una merma en la cantidad de energía que llega a superficie respecto a la que llega al tope superior de la atmósfera. Y en un día completamente nublado, a pesar de estar nublado, llega al menos un 18% de la radiación astronómica a la superficie terrestre, como radiación global. Esto es simplemente para que tengan una idea de cuál es el coeficiente de albedo para los distintos cuerpos. Fíjense que el pasto, por ejemplo, tiene valores entre un 20 y un 25%, el suelo seco puede estar entre un 15 y un 25%, son para que tengan valores de referencia. La nieve, por ejemplo, tiene un albedo muy alto. O sea, esto es muy importante porque buena parte de la energía que llega a los polos es reflejada y se pierde hacia afuera, hacia el espacio. Definimos entonces radiación neta como la diferencia entre todos los ingresos y los egresos de radiación. Podemos descomponerla en onda corta a la izquierda y en onda larga a la derecha en la tabla. Y ver que la atmósfera recibe, entre onda corta y onda larga, 130 unidades por cada... Esto es un cálculo hecho por cada 100 unidades que llegan al tope superior de la atmósfera. La atmósfera recibe 130 entre onda corta y onda larga. 19 de onda corta, que serán las que absorben directamente el ozono, y 111 de onda larga, que absorben los gases de efecto invernadero y que son emitidos por la Tierra. Y pierde por onda larga 160 unidades. Esto es que cada 100 unidades que llegan de energía al tope superior de la atmósfera pierde 30 unidades. Si miramos el suelo o la corteza terrestre, podemos ver que cada 100 unidades que llegan al tope superior de la atmósfera, 51 son absorbidas como onda corta y 96 son absorbidas por la corteza terrestre como onda larga.
A su vez, la corteza terrestre emite 117 unidades. Esto quiere decir que tiene una ganancia neta de 30 unidades, que es la que pierde la atmósfera. Esto indicaría que la Tierra debería elevar su temperatura permanentemente y la atmósfera debería bajar su temperatura permanentemente. Sin embargo, esto no es lo que sucede. Hay mecanismos que compensan estos desbalances radiativos. Básicamente son los que denominamos flujos verticales de calor, que pueden ser la conducción del contacto de la Tierra con la atmósfera, pero fundamentalmente los procesos de convección. Estos son los vientos, los vientos o las corrientes oceánicas. Y por último, sobre todo, el calor latente. Esto es la energía necesaria para el cambio de estado del agua. El agua en estado líquido en los océanos, al pasar al estado gaseoso, absorbe energía de la Tierra y la libera luego hacia la atmósfera, cuando en la atmósfera se produce la condensación de este vapor de agua. Estos son los mecanismos que permiten mantener en cero esta relación de energía. Esto es lo que veníamos mencionando previamente. Cada 100 unidades, o tomando el 100% a la cantidad de energía que llega a la superficie, a una superficie en el tope superior de la atmósfera, que equivale aproximadamente a 340 watts por metro cuadrado, o sea, 340 joules por segundo por metro cuadrado. Esto es un valor promedio a lo largo del año. Y por cada 100 unidades de energía, decíamos que llegan, 51 llegan a la superficie terrestre para ser absorbidas. En realidad llegarían 55, pero 4 de estas 55 son reflejadas por la Tierra. 19 son absorbidas por la atmósfera y las nubes. Y de estas 100 que llegan, 30 son reflejadas hacia el espacio, compuestas por 4 que vienen como reflexión de la Tierra, 20 como reflexión por parte de las nubes, y 6 que en realidad no es reflexión, sino que es dispersión. Scatter es dispersión por parte de la atmósfera. Son dispersadas por la atmósfera y se pierden en parte hacia el exterior. Parte de la dispersión, como les mencioné previamente, llega a la superficie terrestre. Y acá tenemos los mecanismos de compensación de ese desbalance. Si no fuera por estos mecanismos, la Tierra se calentaría permanentemente y la atmósfera se enfriaría permanentemente. Y tenemos fundamentalmente el calor latente, o sea, el calor necesario para la evaporación del agua, por lo cual la Tierra se enfría en 23 unidades, y la convección y conducción del aire, fundamentalmente, donde la Tierra pierde 7 unidades que pasan hacia la atmósfera. De esta manera quedan equiparados los balances y tenemos básicamente un balance total de 0 en la atmósfera y un balance total de 0 en la Tierra, producto de todos estos balances radiativos. Estos son ni más ni menos que los mismos números en porcentaje, y a la izquierda esos mismos números en watt por metro cuadrado. Decimos entonces que estos componentes de balance de radiación se descomponen en onda corta, que es la radiación astronómica, la que llega al tope de la atmósfera, y la radiación global también es de onda corta, que es la que llega a la superficie terrestre, y la reflejada también es de onda corta, porque la reflexión, el proceso de reflexión, simplemente cambia la dirección de la radiación, pero no cambia sus longitudes de onda. Y ahora bien, tenemos la onda larga como otra parte del balance de radiación, que es aquella que proviene de la radiación terrestre o la contrarradiación de la atmósfera. En esta diapositiva podemos ver que hay un sector comprendido en el planeta entre los 37 grados norte y sur de latitud, donde hay superávit de energía, o sea, es más la energía que se recibe del Sol que la que se pierde por irradiación terrestre, mientras que hay un sector donde la irradiación terrestre supera a la cantidad de energía recibida por parte del Sol, donde encontramos un déficit de energía. Y estas diferencias son compensadas por distintos mecanismos, como ser los vientos, las corrientes oceánicas y el calor latente. O sea, puede haber un sector donde se produce vapor de agua entre estas dos latitudes, y ese vapor de agua condensar y liberar ese calor latente en las zonas donde hay un déficit.
De esta manera encontramos sectores con pérdida neta de energía de radiación y zonas con ganancia neta de radiación. Y como les decía previamente, la circulación atmosférica y oceánica es la responsable de equiparar estas ganancias con las de transferir estas ganancias netas de energía hacia otra zona donde hay una pérdida neta de energía por radiación. Bueno, culminamos de esta manera la parte teórica de la unidad 2. Avanzaremos luego con la resolución de algunos ejercicios usando la misma modalidad.